Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Podcast Visual, en el cual te voy a compartir los pensamientos que están rondando en mi cabeza sobre algún tema, mientras te muestro el proceso de alguno de los proyectos en los cuales me encuentro haciendo. En este caso, una pinturita, la cual me acompañaste a hacer desde el inicio. Y siéndote honesta, estaba como dubitativa sobre qué hablar, porque siento que hay muchos temas por ahí rondando, pero pienso que no sería nada orgánico para mí si solo planeo un tema, pero no lo sienta que deba hablar al respecto. O sea, como que si planifico, digamos, hablar sobre algo, pero en el momento no me está atravesando, no me lo he puesto a pensar, no saldría de manera orgánica. Así que en esta ocasión de lo que te vengo a hablar es algo que he estado viviendo en carne propia. Y es que, como sabes, me encuentro haciendo el camino del artista. Ya estoy por la semana 4, aunque hay con ciertas variaciones porque la vida adulta es bastante complicada, como te darás cuenta si es que ya estás, en el sentido de que el tiempo en general siempre es oro, ¿no? Pero como que en la vida adulta tienes ya responsabilidades que no puedes omitir, y entonces se me está haciendo más complejo que la anterior vez que hacía el camino del artista. El punto es que me encuentro en la semana 4, que es la semana de privación de la lectura. Lo que plantea Julia Cameron, la autora de este libro curso, es precisamente que no se puede leer durante toda esta semana. Y si eres una persona que devora libros o que le gusta mucho leer o que intenta leer o que tiene el hábito de leer ya como habituado, ya instalado, mejor dicho, en tu rutina, siento que estoy atravesando algo, no sé si llamarlo abstinencia, creo que podría así decirlo así, una abstinencia de la palabra. Si soy honesta, como que en un momento la interrumpí porque sin darme cuenta llevé la Kindle a un lugar y leí, pero por 10 minutos hasta que me di cuenta y dije porque me sentí bien, ¿no? Después de haber leído. Entonces, lo que te vengo a compartir en este episodio es ciertos pensamientos sobre el hecho de consumir versus crear. En este doble accionar, ¿no? Como lo que ingresa a nuestro cuerpo y lo que sacamos. Porque siento que al tener esta ausencia de alimento de palabras, de esta ausencia de alimento de nutrición, lo que he estado sintiendo es precisamente como un vuelco hacia la acción. Aunque debo admitir que también siento que algo me hace falta. Es extraño porque ha sido un tiempo como de estar con mis pensamientos. Incluso he anotado la diferencia que he tenido, que es en la noche, ¿no? Como dormir pensando o dormir leyendo. Puesto que uno de mis momentos favoritos para leer era la noche precisamente. Y ahora, al no poder hacerlo, me he encontrado pensando. Y eso me llevó a mi infancia, cuando todavía no estaba tan adentrada en el mundo de los libros. Y sobre todo cuando me dormía soñando, ¿no? Me recuerdo a mí misma viendo el techo y planificando ciertas cosas que me iban a suceder el siguiente día, manifestándolas de algún modo, diciendo como incluso mi futuro, ¿no? Como que de niña soñaba mucho en varias cosas, ¿no? Como ser cantante, ser actriz, también en bailar, no sé, como que me retrotraje a esa Marjo que antes de dormir no hacía nada, en el sentido de nada que requiera una acción, ¿no? Porque obviamente pensar es otra acción, pero a lo que voy es como que a esa Marjo que se deja estar con el pensamiento, ¿no? Y creo que ese es el objetivo, o al menos así lo siento, de este ejercicio, porque es como extraño, ¿no? Poder llenar tu cabeza de otras ideas. Siento yo que es necesario para las mentes que intentan crear el
alimentarse, ¿no?, de la voz de otros, de nutrirse de pensamientos de otras personas, de abrirse, ¿no?, a esas ideas que están en el mundo por ahí, que están a nuestro alcance a través de los libros, de las películas. Pero ¿qué pasa cuando esas voces las utilizamos para acallar o para callar nuestra propia voz? Y bueno, esto es lo que hice por ahora, la mesita. Ahora les pongo una mejor toma. La cosa es que el plan inicial, como les había dicho, era hacer aquí el cuerpo de alguien. Y bueno, ahí les dejo la fotito que acabo de hacer como prueba. No sé qué vaya a pasar, no sé si me vaya a salir, solo sé que voy a intentarlo. Deseenme suerte y si no, bueno, me tocará volver a repintar toda esta parte y un poco de la mesa. Así que, deseenme suerte. Te lo digo esto porque en esta semana es muy poco, ¿no? Un tiempo muy corto si te pones a pensar 7 días a la semana. Y la verdad es que tampoco quería llenarme como que de acciones a la loca, en el sentido de decir no puedo leer pero voy a ir a hacer tal cosa, sino que traté de utilizar este ejercicio como una excusa para estar a solas con mi pensamiento. Y wow, todo lo que puede pasar en torno a eso, ¿no? Porque una se enfrenta a ponerle cabeza precisamente a esas ideas que a veces una le huye, o incluso a enfrentarse a eso, a la soledad de tu voz, como a esa voz que está contigo, ¿no? A esa conversación quizá que tienes que tener contigo mismo, a la cual no le estás dando tiempo, a la cual no le das lugar. Siento que, no sé, como que el silencio incluso con una misma en la cabeza es necesario. A lo que voy es que como persona que lee mucho, necesito y me he dado cuenta que es un acto que para mí está ligado a la, no diría la meditación, pero sí a ese estar presente, ¿no? Como, porque siento que las palabras me dejan ir a mi ritmo y como que mi cabeza elige en qué oración parar. Si bien la puntuación nos va guiando la lectura, pero al mismo tiempo puede ser lo opuesto. Y eso no elimina a la primera opción. Es decir, por más que al leer yo me sienta presente y conectada con el mundo, ¿qué pasa si la lectura es también mi mayor distracción? No me acuerdo quién había dicho esa frase, creo que Martín Cohen, que es un escritor argentino, fue mi profesor de teoría literaria en la universidad, y él decía que, no me acuerdo bien ahora la frase, pero como que te das cuenta de que estás leyendo un buen libro cuando alzas la cabeza y te pones a pensar. Entonces yo siento que si bien el leer es un hacer que yo elijo, también puede ser una distracción de mí misma, en el sentido de no estar como que en el mundo porque estás metido en una historia o en una anécdota o lo que sea que estés leyendo. Entonces, sí es una forma de evadirme, ¿no? Es una forma de evasión también. Sobre todo si no dejas un espacio para que tu cabeza esté vacía, ¿no? Vacía en el sentido de no estar en contacto con pensamientos, ideas, oraciones, música, como que siempre estamos intentando introducir en nuestro cerebro cosas. Ahí pausé la música porque no sé si me está gustando tanto. Creo que sí, me gustaba más que cuando era solo un buzo, pero no me convence todavía la parte de acá. No lo sé, ¿qué opinan? Igual no fue mala idea poner la persona, al final de cuentas me salió. Pero bueno, en esas estoy y ahora voy a la parte importante que ya saben que tienen que hacer si quieren ir a merendar o pausar o cuando pintan con acrílicos. Todo el anterior video pasé diciendo acuarelas, no sé por qué. Pero bueno, cuando pintan con acrílicos es muy importante dejar mojando las mezclas para que, con el chisguetito, que yo utilizo para que no se les vayan a secar, porque se seca muy rápido el acrílico. Ahora llegó la hora de la merienda. Quizá
Me da un ratito, algunos 10 minutos de descanso y de ahí sigo con esto. Pero me va gustando, no sé qué opinan ustedes. Pensaba hacerle quizá un collarcito o un anillo, no sé si es mucho. Bueno, nunca es mucho, creo. No lo sé. Veremos. Eso es todo por este rato y seguimos. Incluso el otro día viendo un video de YouTube, escuchaba que alguien como que decía que no puede hacer nada sin estar escuchando un podcast o viendo un video de YouTube o viendo algo, ¿no? Consumiendo. Entonces creo que este ejercicio me ha hecho ser consciente de si yo puedo hacer eso, precisamente. Y me alegra decir que por suerte un poco sí, pero no del todo, ¿no? Y como que eso también me pone un poco en alerta, porque no sé, como que ahora no le damos el espacio al pensamiento, en el sentido de solo tu cabeza y tú, como esa discusión que tienes con las voces que son tuyas, ¿no? Pero que a la vez se entrecruzan en tu pensamiento. No sé si me estoy explicando muy bien, espero que sí. Y en medio de estas sensaciones que he estado atravesando, ¿no? Esta ausencia de pensamientos, esta ausencia de palabras, esta ausencia de lectura, me he volcado a otras acciones que bueno, ya te contaré en los próximos videos, pero también al silencio, ¿no? Me he llamado a ese momento de observación, ¿no? Y me he puesto a pensar mucho también en el tiempo. Y me vino a la mente un libro que leí hace un tiempo que se llamaba Hola, gente linda. La verdad, debo confesar que retomo después de mucho tiempo, muchas semanas, creo que 3 semanas o algo así. Así que, no sé, estoy un poco fría de las manos, pero bueno, ha sido la vida con mucho movimiento y muchas cosas. Por suerte la mayoría, creo que todas buenas, así que gracias a la vida. Pero bueno, voy a retomar, no sé si le voy a dedicar tiempo a la pinturita que me han venido acompañando en el hacer. Quizá me dedique a hacer otra cosa, porque tengo, como saben, los pendientes de los libritos que pedí en la biblioteca, pero también un proyecto que mi hermano me pidió que le ayude, así que no sé a qué me voy a abocar ahora, la verdad no lo pensé. Solo dije, hoy voy a pintar, así que veremos qué tal sale todo. Gracias por acompañarme. El arte de la quietud en un mundo avanzado o algo así. Bueno, acá te dejo el libro correctamente, ¿ves? A tal punto no he leído que ni busqué el libro, pero me acuerdo que en ese libro se hablaba del tiempo, ¿no? Del tiempo productivo. O sea, cómo se nos ha instalado tanto el chip del consumo, del sobreconsumo, y cómo el celular se ha vuelto casi como que una extensión de nuestro cuerpo, que no podemos estar sin atenderlo. Y yo que trato de como ser consciente de eso, me pongo, por ejemplo, varias veces al día lo tengo en silencio al celular, o pongo el no molestar, o me hago también así modos de concentración para que no me lleguen notificaciones. Siento que lamentablemente a veces estamos ahí como que dispuestos a que nos tome la herramienta y no usarlo nosotros como herramienta. Y eso me da un poco de temor, porque es como una persona a veces ya no sabe estar sola. No sé, he escuchado también mucho de detox digital o como desayunos de dopamina o ese tipo de elementos que creo que son respuestas, ¿no?, a todo esto que nos está pasando como sociedad. Creo que precisamente para mí el pintar es algo que me da otra especie de... O sea, también me da un placer, ¿no? Pero me da otra especie de descanso también, porque mi cuerpo se encuentra como produciendo en lugar de introduciendo cosas. Es otra alegría distinta, ¿no? Si bien leer me nutre y me da un montón de placer, también es un placer distinto. Es como el hecho de estar solo introduciendo algo en mí, que no digo que sea malo, ¿no? Pero es otra la alegría cuando produzco. Y lo que te decía de este librito y del tiempo productivo es porque estaba muy atravesado por mi discurso, incluso ahora escuchándome en voz alta. Hablo de tiempo productivo y diciendo el término producir, ¿no? Pero a la vez la sociedad es la que nos ha hecho creer que debemos estar todo el tiempo como
sacando algo al mundo, o también incluso no perdiendo el tiempo, ¿no? Como que nos da culpa estar todo el tiempo produciendo, pero también nos da culpa el no hacer nada. O sea, todo está atravesado desde la culpa, todo desde esa imposición. Y creo que en sí, no sé si existe el no hacer nada, ¿no? Porque uno se acuesta y el pensar ya es hacer algo, ¿no? Para mí, obviamente es un tipo de hacer muy distinto, ¿no? A lo activo. Pero creo que como que ese silencio, ese momento de estar contigo y tus pensamientos es muy necesario. Y en este libro se hablaba de todo ese tiempo que se utiliza para no producir, ¿no? O sea, como que había una oposición entre este tiempo de ocio y el tiempo afectivo con el tiempo productivo. Porque como que ¿qué haces cuando no estás produciendo? No me puse a preguntar también. O sea, creo que como se darán cuenta en este tiempo de no leer, he estado como muy, no sé, buscando también en mi cabeza, hurgando, y me llevó a esta comparación, ¿no? Que el tiempo afectivo, el tiempo de ocio, precisamente vienen a oponerse a este tiempo productivo en el cual debemos estar todo el tiempo distrayéndonos, ¿no? Porque no nos permitimos no hacer nada. No sé si me entienden, no sé si me estoy dando a entender la verdad, pero pienso que el hecho de no leer para mí ha sido darle espacio a este tiempo de contemplación, también lo llamaría, y tiempo de descanso, ¿no? Del ocio real, del ocio como lo que verdaderamente es. O sea, un tiempo que no tiene un objetivo, un fin, sino un tiempo en el que uno está y se deja ser. Un atender al mundo, como lo decía Clarice Lispector en sus crónicas. Porque, y a esto es a lo que quería llegar, ¿no? Porque si bien leer es algo que siento que me nutre, en algún punto me distrae de mi realidad, me distrae de mi realidad no solo física, sino también mental. Y no por esto quiero decir que no quiero leer, ¿no? Porque amo leer y lo voy a seguir haciendo. Pero siento que también ha estado bueno para mí este tiempo sin leer, porque me ha permitido como que volver a conectar con mi realidad física, mi realidad. Si bien leer me hace verla también, ¿no? Porque al leer estamos como que adoptando otros términos que nos permiten a la vez inteligir al mundo. El no leer es otra forma de estar en presencia, ¿no? O sea, al leer viajamos y a mí me encanta esa forma de viaje, pero al no leer creo que siento que atiendo al mundo de otra forma, y eso me gusta, porque si no hubiera hecho este ejercicio no tendría conciencia de esto, lo cual me retrotrae también al silencio, ¿no? A qué pasa cuando no iniciamos esa conversación o ese encuentro con los productos que consumimos, cuando estamos solo con nuestra voz, que en algún punto es un silencio, ¿no? Porque siento que el silencio es algo que podemos elegir también, y creo que todo está relacionado, porque también me remite a una frase que tenía anotada también de este librito del arte de la quietud en un mundo agitado. No sé si lo estoy diciendo mal, pero decía como que el silencio es un acto, no solo una cualidad del entorno. Es entonces cuando nos llamamos al silencio, cuando nuestra cabeza como que puede reverberar todo eso que tiene como instalado o que cree que tiene, y darle una forma. Nos da otro tipo de visión de mundo, ¿no? Siento que nos permite como que aclarar ciertas cosas, darles lugar, ¿no? Como no estar en la vorágine de consumir, ingerir, sino que darle un espacio, un tiempo a ese silencio, hace que se provoquen otras cosas. Y es un acto, ¿no? Al cual podemos nosotros mismos planificar, invitarnos. Y me encantaba porque aquí también hablaba de que es algo a lo cual podemos invitar también a los demás. ¿Qué sucede cuando no hay palabras, no? Cuando no hay lenguaje?
el placer tiene palabras, hay palabras para todo. Te dejo con esas preguntas porque siento que a veces en lo no dicho, en lo no expresado también hay una potencia, ¿no? En las miradas, en los gestos que compartimos. Siento que amo la palabra, amo el lenguaje, pero también hay otras formas de comunicación, ¿no? Y en esta semana en la cual no he tenido precisamente ese alimento, creo que he podido comunicarme de otra forma con mi cuerpo, con mi entorno, con la mirada que me ve, con los cuerpos que me rodean, no sé. Siento que le pongo otro tipo de atención al mundo y creo que se lo agradezco mucho. Así que te dejo con estas preguntas. ¿Qué crees que harías si no pudieras leer durante una semana? Entiéndase leer como dejar de llenar tu cabeza, tu cerebro de otras ideas, como que quedarte contigo mismo y tus pensamientos y ese silencio tuyo que también tiene mucho para decir. Ese silencio también que te puedes regalar con la persona que está al lado. Esa manera de ver silenciosa en la cual ponemos atención en otro tipo de detalles. Ojalá este ratito de episodio te haya hecho por lo menos reconsiderar la idea, ¿no? No sé si te guste leer o cuál sería el equivalente de libros para ti, ¿no? O sea, ¿con qué te estás llenando la cabeza o con qué tapas o con qué ruido ocultas el silencio que te habita y que también necesita tener un lugar? Te agradezco por este ratito compartido y nos vemos en el próximo video o en el próximo podcast visual. Te mando un abrazo grande, grande. Al final salió a hacer el mantelito y afinar detalles. Evidentemente me falta el título del libro y no sé, voy viendo que lo estoy dando casi por terminado porque como que hacer las texturas del mantel me dio bastante armonía en la pintura, no sé qué piensan. Y bueno, ahí le fui dando ciertos retoques también, pero me estoy sintiendo bastante contenta. Como ya sabrán, siempre termino remanchada, pero súper contenta.